Hola, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a comenzar con el vídeo del sector primario. Para ello vamos a ver todas las actividades que se dan dentro de este mismo sector. La primera de todas es la agricultura. Definimos por tanto esta actividad como el conjunto de actividades relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra. Según la FAO, el 38,8% de la superficie del planeta se dedica a esta actividad. Como tal, tiene una serie de características, una serie de factores, tanto físicos como humanos, que van a determinar sus actividades. La primera son las condiciones naturales. El clima, el relieve, el suelo explican la distribución de los cultivos, ya que cada uno tiene unas necesidades de temperatura, humedad particulares. Destacar que las llanuras son más propicias para los cultivos que las zonas elevadas y que no todos los suelos son fértiles. La segunda es el aumento de la población. Hace que la demanda sea cada vez mayor, por lo que hace necesario tener mejores y mayores terrenos agrícolas. Las políticas agrarias sería otra característica. Los gobiernos y organismos internacionales crean planes para contribuir al desarrollo agrícola. Y por último, los medios técnicos y el destino final de esas cosechas. Podemos encontrar diferentes espacios agrícolas según las técnicas empleadas, según la maquinaria, los productos, destacando sobre todo la agricultura de subsistencia destinada al autoconsumo y la del mercado destinada a la venta. Vamos a ver la agricultura en la actualidad. Es la base de la riqueza de los países y es clave para su desarrollo y bienestar, sobre todo de su población, ya que es la fuente básica de obtención de alimentos. Los cereales son una fuente de alimentos muy importante, pero cambios en el consumo han hecho que los vegetales y la fruta fresca hayan aumentado su producción. Esta actividad representa el 3% del PIB mundial. Pese a ello, hay diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo, al igual que en lo que respecta a la población activa. Hoy en día se mantienen las formas tradicionales de agricultura en grandes zonas del mundo. En otras se practica una agricultura de mercado, orientada a la exportación. Es evidente que los avances tecnológicos permiten localizar explotaciones agrícolas en zonas inimaginables hasta ahora, logrando incluso aumentar la producción. Pero el uso de pesticidas o la modificación genética pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente. Veamos ahora los diferentes paisajes agrarios. La práctica de la agricultura y la ganadería ha dado lugar a los paisajes agrarios. Paisajes naturales modificados por el ser humano con la finalidad de obtener productos de la naturaleza. Para diferenciar paisajes agrarios debemos observar con atención el poblamiento, las parcelas y los sistemas de cultivo. Vamos a ver entonces el tipo de poblamiento. El poblamiento es el asentamiento de la población en un terreno, y ello comporta una transformación del paisaje. Llamamos poblamiento rural a la parte habitada del espacio rural y puede ser poblamiento rural concentrado, cuando las viviendas se encuentran agrupadas. En estas poblaciones los habitantes cuentan con numerosos servicios para satisfacer sus necesidades. En cambio puede ser el otro, el poblamiento rural disperso, cuando las viviendas están aisladas unas de otras. En España, este tipo de poblamiento está formado por granjas aisladas, caseríos y aldeas. Pasemos a continuación a las características de las parcelas. Las parcelas son las divisiones del suelo agrario y se pueden diferenciar por las dimensiones, minifundios, que son parcelas reducidas, o latifundios, parcelas grandes, la forma, que puede ser regular o irregular, y los límites, si son cerradas o abiertas. Según estos criterios podemos distinguir dos tipos de paisajes: los paisajes de campos abiertos, los open field, compuestos por parcelas abiertas y de formas regulares y sin vallas que las delimiten, son paisajes habituales de la Europa central, o en este caso los paisajes de campos cerrados o bocaje, caracterizados por parcelas cerradas de formas irregulares y delimitadas por muros o vallas. Son paisajes propios de la Europa atlántica. Los sistemas de cultivo es otro aspecto a tener en cuenta. Los agricultores utilizan diversas técnicas o sistemas de cultivo para obtener los productos agrarios. Estos pueden variar en función de, en primer lugar, la variedad de los productos cultivados, el policultivo. En el espacio agrario se divide en muchas parcelas pequeñas donde se cultivan especies vegetales diferentes, o el monocultivo. Este espacio agrario se especializa en el cultivo de un solo producto, ya sea el cereal, la viña, el olivo, etc. El sistema de riego también es otra característica. Podemos ver que existen el sistema de secano, cuando los cultivos únicamente reciben el agua de la lluvia, o el de regadío, cuando parte del riego se hace de forma artificial. Otra característica es el aprovechamiento del suelo. Puede ser intensivo si intenta alcanzar la máxima productividad en una superficie lo más pequeña posible y con grandes inversiones, ya sea de abonos, semillas o maquinaria, o extensivo, que se cultiva en grandes parcelas para obtener a bajo precio grandes cantidades de un producto, ya sea café, algodón, azúcar, etc. Vamos a ver ahora los sistemas agrarios. Existen desde el de subsistencia al sistema de mercado.
Esto va a venir marcado según el grado de desarrollo económico y técnico de las actividades agrícolas. Y como dijimos, podemos diferenciar dos grandes tipos de sistemas agrarios, los tradicionales de subsistencia y los sistemas de mercado. En los países subdesarrollados, la agricultura se debate entre dos modelos opuestos y hasta contradictorios: la agricultura de subsistencia y la agricultura de mercado, principalmente, la de plantación. Veamos las características de los sistemas tradicionales de subsistencia. El objetivo de las actividades agrarias de subsistencia es producir alimentos necesarios para los propios agricultores y abastecer al mercado local. Acostumbran a hacer explotaciones familiares y de dimensiones reducidas, donde habitualmente se cultivan diversos productos, lo que se conoce como policultivo, y están muy poco tecnificadas. Las técnicas agrarias que se utilizan en estos sistemas agrícolas suelen estar poco evolucionadas y por lo tanto los rendimientos que se obtienen son bajos. Podemos destacar la agricultura itinerante por cremación. Consiste en la quema de la vegetación para obtener campos de cultivo. Las propias cenizas sirven de fertilizante, se siembran tubérculos, mandioca, mijo, sorgo, y en pocos años las tierras se agotan y los agricultores se desplazan a otro lugar. Es propia de África, América del Sur y zonas de Asia. El siguiente es la agricultura extensiva de secano. Se caracteriza por la rotación de cultivos. La tierra se divide en tres partes. Dos se dedican al cultivo, principalmente de cereales, como el mijo o el maíz, y la tercera se deja en barbecho, para que recupere la fertilidad perdida. Se practica en zonas de clima tropical de África, Asia y América del Sur. Y por último, la agricultura irrigada del arroz. Se trata de una agricultura intensiva que emplea mucha mano de obra y tiene una gran productividad para abastecer a la numerosa población de los lugares donde se produce. El arroz es un cultivo que no empobrece el suelo y permite obtener dos cosechas al año, una en verano y otra en invierno. Este tipo de agricultura se practica principalmente en la zona del sureste de Asia. Pasamos ahora a los sistemas de mercado. Actualmente es habitual encontrar en los mercados de los países desarrollados productos agrícolas procedentes de países lejanos. Estos productos responden a los gustos de los consumidores y tienen unos precios competitivos. Para conseguir una producción muy elevada y venderla al exterior, las actividades agrarias incorporan maquinaria moderna, fertilizantes, semillas seleccionadas, que son posibles gracias a grandes inversiones económicas. Destacamos tres tipos de agricultura en este sistema. La agricultura cerealística extensiva es propia de las grandes llanuras de los Estados Unidos, Canadá y Australia. Es una agricultura muy mecanizada, que exige muy poca mano de obra y resulta muy rentable. Se cultivan cereales como el trigo, el centeno, el maíz y oleaginosas como la soja o el girasol para la exportación. El siguiente es la agricultura de plantación. Se trata de grandes explotaciones de monocultivos, café, té, caña de azúcar, algodón, en zonas tropicales, normalmente países en vías de desarrollo. Es una agricultura muy tecnificada y orientada a la exportación, por lo que depende de la demanda de los mercados internacionales y de su competitividad en el precio. Y por último, la agricultura mediterránea moderna. Destacan los cultivos de regadío, de fruta y hortalizas, que son más rentables que los de secano. Los invernaderos y los productos con denominación de origen han hecho posible aumentar esta rentabilidad. Pasamos a otra actividad dentro de este sector primario, es la ganadería. Es la cría de animales para su explotación. Su localización está determinada por los factores naturales, clima, relieve y por el desarrollo económico de cada país. Distinguimos en primer lugar la ganadería tradicional. Consiste en obtener los productos de origen animal para el autoconsumo. Suele ser un complemento de la agricultura, ya que ayudan a trabajar el campo los animales y sus excrementos se usan como estiércol. El ganado se alimenta con los restos de las cosechas o pasta libremente. Se practica en zonas intertropicales, en algunas zonas monzónicas y en algunas zonas mediterráneas. En zonas muy secas, donde la agricultura es casi inexistente, domina el pastoreo nómada, donde el ganado se desplaza en busca de pastos y agua. El siguiente tipo de ganadería es la ganadería comercial o de mercado. Su objetivo, al contrario que el anterior, es vender la producción en el mercado y obtener beneficios. Podemos distinguir los siguientes tipos de ganadería comercial. En primer lugar, la ganadería extensiva. Se practica en zonas que disponen de grandes pastos, como el oeste de los Estados Unidos y la pampa argentina, Australia y Sudáfrica. Necesita de poca mano de obra, los rebaños pastan libres, pero sí se necesita mucho capital. Y por último, la ganadería intensiva. Se practica en explotaciones muy especializadas y necesita de grandes inversiones para la mano de obra, para las instalaciones, etc. Se practica en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Europa. Su objetivo es conseguir la máxima productividad en poco tiempo. Los animales están estabulados, bajo condiciones de temperatura, luz y humedad artificiales, alimentados casi siempre con pienso. La siguiente actividad que vamos a estudiar es la actividad pesquera. Se basa en la extracción de los recursos alimenticios que nos dan los ríos, lagos, mares y océanos. Se usa para el consumo humano en su mayoría o para la elaboración de aceites y harinas. Podemos distinguir varios tipos de pesca. En primer lugar, la pesca artesanal.
Esta se realiza cerca de la costa y usa la fuerza humana y aparejos sencillos. Se mantiene en regiones poco desarrolladas. Sus capturas son escasas y se destinan para el autoconsumo. El siguiente tipo es la pesca comercial, que a su vez podríamos distinguir tres tipos más. Su objetivo es realizar al máximo de capturas para vender en el mercado. Se invierte mucho dinero en tener una buena flota pesquera, con la última tecnología para aumentar las capturas. Según el lugar donde se pesque, se llama de la siguiente manera: pesca costera o de bajura. Los barcos no se alejan mucho de la costa, son pequeños y están equipados con redes y sedales potentes. Sus capturas son cada vez menores por la sobreexplotación de los caladeros cercanos a la costa. Siguiente es la pesca de altura. Se hace con barcos muy bien equipados, ya que se adentran mucho en el mar durante semanas o meses. Tienen radares y sonares para detectar los bancos de peces. Además, tienen frigoríficos para mantener las capturas a bordo. Y por último, la gran pesca. Es en aguas muy lejanas. Cuentan con el apoyo incluso de buques de abastecimiento. El último apunte dentro de la pesca es la acuicultura. Es la cría de animales y plantas en agua dulce o salada. Destaca en países como China, India, Estados Unidos y Japón. Pasamos ahora a la otra actividad, la explotación forestal. Es una actividad muy extendida en algunas zonas del planeta. La silvicultura se conoce como el cultivo de bosques para su explotación. Vamos a ver que el bosque normalmente se utiliza para la producción de madera, ya que ésta se emplea para muchos usos: muebles, fuentes de energía, construcción de viviendas, celulosa para el papel. Representa el 9% del suministro total de energía primaria a nivel mundial. En los países en desarrollo es esencial para cocinar o calentarse. En cambio, en los países desarrollados se usa cada vez más para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Vamos a ver también que el bosque es una fuente de alimentos. De los bosques no solo se obtiene la madera, como dijimos anteriormente, también se puede obtener resina, fibras, corcho y sobre todo alimentos. En los países en subdesarrollo es esencial para la obtención de raíces, frutos secos, plantas, como complemento alimenticio o incluso para elaborar medicina. En los países desarrollados, el bosque está unido a la gastronomía. Se pueden obtener alimentos como frambuesas, castañas, piñones, grosellas, etc. Pasamos ahora a analizar el sector primario en España. Tradicionalmente ha sido el sector más importante en la economía española, pero desde el siglo XX y por el desarrollo de la industria y de los servicios ha perdido peso. Actualmente, en torno al 4,2% de la población activa trabaja en este sector. Veamos ahora las características de las explotaciones agrarias. Nos encontramos en primer lugar los latifundios. Son explotaciones de grandes dimensiones, más de 100 hectáreas. Permite una agricultura extensiva y mecanizada. En España predomina sobre todo en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Seguimos con las explotaciones de tamaño medio, que tienen alrededor de en torno a unas 30 hectáreas. Su producción está destinada a productos de calidad para el mercado. En España ha aumentado este tipo de explotación. Y por último, los minifundios. Son explotaciones de menos de 10 hectáreas, lo que dificulta la mecanización, dando un escaso volumen de producción, lo que se salva gracias a la creación de una agricultura intensiva. En España predomina en la mitad norte de la península y en los dos archipiélagos. La producción agrícola, vamos a ver que los cultivos de secano más extendidos son la trilogía mediterránea. El trigo en las mesetas, vid en las zonas atlánticas y mediterráneas, y el olivo se da sobre todo en Andalucía, Extremadura y sur de Castilla-La Mancha. En los cultivos de regadío destacan los frutales cítricos, las naranjas, en el Levante, frutales de pepita como manzana, peras, etc. Y los frutales de hueso, cerezas, ciruelas, etc. Las hortalizas en la zona mediterránea, bajo los invernaderos, sobre todo Almería, o en Canarias el plátano y el tomate. La producción ganadera en España, vamos a ver que es España el segundo país de la Unión Europea en importancia ganadera. Combina formas tradicionales e intensivas y destacan las siguientes cabañas ganaderas: la bovina, la ovina, la porcina y la avicultura. En cuanto a la pesca, destacar que España es una potencia pesquera mundial, pero el sector sufre el agotamiento de muchas especies en sus caladeros por la sobrepesca. Las regiones pesqueras podemos distinguir varias. En primer lugar, el noroeste, que serían las costas gallegas, es la región con mayor volumen de pesca. La siguiente es la Cantábrica, segunda en importancia por volumen de pesca. Seguimos con la Mediterránea, la Sudatlántica y Canarias. En cuanto a la explotación forestal, vamos a ver que España está caracterizada por una explotación intensiva del pino y el eucalipto, concentrados sobre todo en la cornisa cantábrica y las zonas de influencia atlántica y de montaña. La explotación de hayas, castaños, robles se destina sobre todo a madera, resina y corcho. Pasamos ahora rápidamente a los paisajes agrarios en España. Podemos distinguir varios paisajes. El primero es el paisaje agrario oceánico atlántico. Se localiza en el norte y noroeste peninsular. En cuanto a agricultura, vamos a ver que esta actividad ocupa poca extensión, casi ha desaparecido. Se mantiene el policultivo de autoconsumo en Galicia y los prados se usan principalmente para alimentar a la ganadería.
La ganadería, en este caso, vamos a ver que la cabaña vacuna está destinada para la obtención de leche, salvo en Galicia, que también para la carne. En cuanto para la actividad de la silvicultura, vemos que los bosques son explotados para la obtención de madera de forma intensiva, sobre todo especies como el eucalipto. La estructura agraria va a haber un predominio absoluto del minifundio, y en cuanto al poblamiento, va a ser disperso en caseríos o en aldeas. El siguiente paisaje es el paisaje mediterráneo. Evidentemente se va a localizar en el litoral mediterráneo. La agricultura va a destacar el cultivo de secano de la trilogía mediterránea, trigo, vid y olivo, y el regadío, hortalizas y frutas en invernadero. La actividad ganadera va a destacar la cabaña ovina y caprina. El bovino y porcino se crían de forma intensiva. En cuanto a silvicultura, el bosque mediterráneo, debido a su degradación, no es rentable para su explotación. La estructura agraria, veremos que existen explotaciones de tamaño medio, sobre todo en la zona de Andalucía también predomina el latifundio. Y en cuanto al poblamiento, va a ser numeroso con tendencia a concentrarse. El siguiente paisaje es el paisaje agrario de interior. Localización, básicamente la meseta, Extremadura y algunas regiones del interior de Andalucía. En cuanto a la agricultura, predominan los cereales y un trabajo muy mecanizado. En cuanto a la ganadería, destaca la cabaña ovina, cerca de núcleos urbanos donde también predomina la ganadería industrial. En cuanto a silvicultura, por la falta de lluvias el terreno forestal es escaso, por lo tanto no existe. Y en cuanto a la estructura agraria, en las zonas de secano las explotaciones van a ser grandes, en las de regadío son normalmente de tamaño medio y el poblamiento escaso y concentrado. Pasamos al paisaje agrario de montaña. Se va a localizar evidentemente en las grandes cordilleras, Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico y Cordilleras Béticas. En cuanto a la agricultura, va a variar según la altitud y la insolación. Los bosques y pastos en las zonas altas y huertas en los valles. Va a destacar en ganadería la cría del ganado ovino y bovino de forma extensiva. En cuanto a la silvicultura, se va a aprovechar la haya y el castaño. La estructura agraria, pequeñas propiedades y muy parceladas, y el poblamiento escaso y concentrado en pequeños núcleos de valle. Por último, el paisaje agrario subtropical, localizado en Canarias. Su agricultura, vamos a ver que está dedicada a la producción del plátano y el tomate. En cuanto a ganadería, destaca la cría caprina y ovina. La silvicultura, debido a la tala masiva del pasado en las islas, su explotación está prohibida por la protección de sus bosques. Y en cuanto a la estructura agraria, destaca sobre todo el minifundio, salvo en las costas donde hay grandes propiedades dedicadas a la exportación de los productos que ya dijimos, el plátano y el tomate.